Estados Unidos estalla crisis por redadas y despliegue militar en Los Ángeles. Los Ángeles, una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos, Estado-nación. Ya sabemos que desde este 6 de junio, el año 2025, se han intensificado las protestas en Los Ángeles debido a una serie de redadas masivas del ICE que resultaron en al menos 118 detenidos, incluidos líderes sindicales como David Huerta, presidente de CIU. Las protestas han derivado en enfrentamientos, uso de gases lacrimógenos, daños materiales y al menos 56 arrestados, aunque se ha hablado también de 118 detenidos. El presidente Donald Trump respondió mediante el despliegue de hasta 2.000 miembros de la Guardia Nacional y 500 marines en la ciudad, invocando una ley federal sobre insurrección, que no es el caso, ¿no? Óigase bien, esta es la situación allá en Estados Unidos, allá precisamente que estamos hablando de California. Allá no hay ninguna insurrección. Lo que hay son migrantes que están siendo asediados, que están siendo acorralados, vamos a decir la palabra así como más común, con el fin de ser deportados, en violación de todos sus derechos. Se les está acorralando en las escuelas, en los hospitales, en los parques, donde quiera que están estos hermanos migrantes, están siendo asediados por el ICE, y sin ninguna garantía a sus derechos, sin ninguna garantía. Entonces, eso ha traído como consecuencia esta protesta que no es por menos, pero pienso que más bien ha estado tardada, se ha tardado que esto se presentara, esta situación. La administración de California, el gobernador de California, liderado por el gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rod Bonta, presentó demandas por inconstitucionalidad, alegando que el despliegue de la Guardia Nacional, de esos 2.000 guardias nacionales, no fue autorizado a nivel estatal ni local. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos, está muy bien, no le estamos quitando ese poder, esa potestad, pero resulta que en Estados Unidos, al igual que en todos los países del mundo, existe una constitución y existe una ley que se debe respetar. Y el Estado, en todos los países del mundo también, existen planes de seguridad nacional. En caso de que se presenten situaciones, entonces esos planes se reactivan. Pero deben seguir un procedimiento, deben seguir un protocolo y debe ser a veces autorizado por el Congreso de cada uno de los países. Y este es el caso también acá, que Donald Trump ha activado un plan sin la autorización del órgano o del organismo competente. No ha activado ese movimiento de funcionarios, de tropas, de guardias nacionales, no lo ha hecho conforme lo establece la ley. Y de allí es la razón por la cual se presenta esta protesta, este reclamo por parte del gobernador de California. Siendo California como un estado país, se puede decir, California es un estado país. Los Ángeles, así como Boston, Chicago, San Francisco y otras ciudades, están viendo protestas de solidaridad. En la bahía de San Francisco, al menos 60 personas fueron arrestadas también. El gobierno mexicano, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que 35 ciudadanos mexicanos fueron arrestados en las redadas y exigió a su debido proceso, o sea, que se les respete sus derechos y sus garantías. Este 9 de junio del 2025, en medio de un clima de creciente tensión social y política, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el domingo, es decir, ayer, que las protestas desatadas en Los Ángeles en respuesta a las recientes redadas migratorias fortalecen su compromiso con las deportaciones masivas. O sea, quiere decir, Donald Trump está dando a entender que a él le conviene esas protestas. De alguna manera, él dice que lo fortalecen, lo motivan, pues. Y ordenó a sus altos funcionarios tomar todas las medidas necesarias para restaurar el orden. Porque él cree, en su entender, que si él hace este tipo de operativos, él se está ganando el voto del pueblo, que el pueblo lo va a querer más por este asedio que está haciendo a los migrantes. El anuncio fue publicado por Trump en su red social Trump Social y estuvo dirigido directamente a la Secretaría de Seguridad Nacional Kristi Noem, al secretario de Defensa Pete Jackson y a la fiscal general Pam Bondi, solicitándoles acciones urgentes para liberar la ciudad de lo que denominó una invasión.
Trump dice que allá en Los Ángeles hay una invasión de migrantes, que Los Ángeles está siendo invadida por migrantes y que él quiere limpiar la ciudad de migrantes. Pues sí, yo digo lo siguiente, si la ciudad, si la ciudad de Los Ángeles está llena de migrantes y Trump quiere sacar a todos los migrantes, entonces la ciudad irá a quedar desolada, pienso yo. Pienso yo que Trump quiere, me imagino, entonces dejar la ciudad, vaciar la ciudad de habitantes. Porque una de las ciudades que más migrantes tiene, es que inclusive Donald Trump es de descendencia migrante. Donald Trump es de descendencia migrante. Elon Musk es migrante, porque Elon Musk no es estadounidense. Elon Musk es de Sudáfrica. Es más, tiene nacionalidad canadiense también. Y ahora estadounidense. En una maniobra altamente polémica, Trump ordenó el despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional y unidades de Marina en las calles de Los Ángeles, lo que ha desatado una indignación de autoridades locales, dado que el presidente pasó por alto tanto al gobierno de California, Gavin Newsom, como a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, desafiando el principio federal de cooperación intergubernamental. Él ha desconocido la autoridad tanto del gobernador como de la alcaldesa, porque él se cree, Donald Trump cree que él es el único que tiene la facultad y entonces saca a las calles y ordena la aplicación de planes de represión. Este despliegue, ejecutado bajo una disposición federal de emergencia, marca la primera en más de 60 años que un presidente estadounidense utiliza fuerzas armadas en una ciudad sin consentimiento de sus autoridades estatales. Recuerde que se debe seguir un orden, se debe seguir un lineamiento y todo debe estar, siempre debe estar alineado con la ley, alineado con la Constitución. Pero Trump, pues, pasa por encima de la ley, pasa por encima de la Constitución, pasa por encima de los gobernantes locales, como es el caso del gobernador y de la alcaldesa de esa parte del país. La tensión comenzó el viernes anterior, cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, llevó a cabo al menos 7 redadas simultáneas en distintos sectores de la ciudad, en una operación calificada como masiva por activistas. Según cifras no oficiales, decenas de personas fueron detenidas, entre ellas migrantes con estatus migratorio regular. Esta redada generaron una ola inmediata de manifestaciones convocadas por organizaciones pro-migrantes, sindicatos y ciudadanos en general. Las protestas se mantuvieron durante todo el fin de semana y derivaron en enfrentamientos con la policía local. El domingo por la noche, la situación se tornó aún más tensa. Cinco taxis autónomos de la empresa Waymo fueron incendiados en la cercanía de Placita Olvera, lugar simbólico de la Fundación de Los Ángeles. Patrullas de la policía local fueron vandalizadas sobre la autopista 101. Grupos de manifestantes encapuchados pintaron grafitis en diferentes edificios federales y picharon llantas de vehículos oficiales. La policía de Los Ángeles declaró como asamblea ilegal varias de las manifestaciones para poder justificar su dispersión. Desde Sacramento, el gobernador Gavin Newsom acusó a Trump de actuar con motivaciones puramente electorales. Escuche lo que estábamos diciendo hace rato, que Trump viene utilizando este tipo de manifestaciones o este tipo de protestas, la viene utilizando con fines electorales. Entonces la alcaldesa acusó a la Casa Blanca de no tener un plan claro. Bass, la alcaldesa, garantizó protección para todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio, pero advirtió que no tolerará actos de violencia. Si se intenta tomar el control de una autopista, se sufrirán las consecuencias. O sea, ella llama a que un llamado también a los ciudadanos, un llamado a los que están protestando, que no usen la violencia. El uso de fuerzas militares federales en territorio nacional está regulado por la ley de insurrección de 1807, que permite al presidente desplegar tropas sin el consentimiento del gobernador en casos extremos de desorden civil, que no era el caso. Esa es la situación, que este no era el caso. Aquí no se estaba planteando ningún desorden civil. No obstante, esta disposición ha sido raramente invocada y está sujeta a múltiples restricciones, entre ellas la demostración de que las autoridades locales han sido incapaces de mantener el orden. Juristas y organizaciones de derechos civiles han señalado que la acción de Trump podría constituir una violación al principio de autonomía estatal, además de criminalizar la protesta social y socavar el derecho a la libre expresión y asociación. Además, la actuación de ICE ha sido calificada como un patrón de persecución racial y étnica, lo que podría dar pie a futuras demandas colectivas por discriminación o uso excesivo de la fuerza. Analistas políticos coinciden en que Trump está usando este conflicto como plataforma para fortalecer su base más conservadora
El discurso de mano dura y recuperar el control ha sido recurrente en sus intervenciones recientes y la crisis en Los Ángeles le ofrece el escenario ideal para reforzarlo. El presidente apuesta por una narrativa donde los estados demócratas como California son vistos como espacios caóticos, ingobernables y permisivos con la inmigración, lo que justifica desde su óptica una intervención federal. Las tropas federales fueron enviadas con el objetivo de sofocar las protestas sociales que estallaron el pasado fin de semana en rechazo a esas redadas migratorias. Esta es una misión equivocada y erosionará la confianza pública, dice el gobernador. Las protestas comenzaron el viernes, como ya lo sabemos, y derivaron en actos de violencia, incluyendo quema de vehículos en Compton, destrucción de patrullas y enfrentamientos con agentes de la zona de Paramount. Según el fiscal federal Bill Salih, al menos una docena de personas fueron arrestadas por obstruir operativos oficiales. En respuesta, el presidente Donald Trump ordenó un despliegue federal sin precedentes. En un comunicado directo, el gobernador Newsom denunció que el gobierno federal pretende tomar el control de la Guardia Nacional de California. La medida es deliberadamente incendiaria, dice Newsom. Solo intensificará las tensiones y amenaza con convertir una crisis de confianza en una crisis constitucional. Newsom, que es el gobernador, hizo un llamado al respeto del federalismo y advirtió que esta intervención politiza a las Fuerzas Armadas al ponerlas al servicio de un conflicto que, en su opinión, no tiene fundamentos en seguridad nacional, sino en intereses electorales. Entonces, Donald Trump siempre ha alegado seguridad nacional, que lo hace por seguridad nacional, pero no demuestra dónde está esa tal seguridad nacional. Esta no es la primera vez que el gobernador Newsom y Trump chocan públicamente, pero este episodio marca el punto más álgido de la tensión entre la Casa Blanca y el gobierno de California desde el regreso de Donald Trump a la presidencia. Desde el punto de vista político, analistas como Rachel Kleinfeld sostienen que Trump usa el caos como una estrategia. Usa el caos, lo utiliza, le gusta quizás que exista porque hay personas así. Él necesita una narrativa de descontrol en Estado demócrata para justificar su discurso de ley y orden. No le interesa resolver la crisis, sino más bien amplificarla. ¿Hacen cuenta ustedes lo hasta peligroso lo que está diciendo aquí el gobernador? Peligroso porque de ser cierto que tiene que tener mucho de realidad, él se agarra de allí. Donald Trump se agarra de allí, de esas crisis, de esos problemas, y entonces, como lo dice el gobernador, en vez de apaciguarlas, en vez de controlarlas de manera calmada, de manera amistosa, de otra forma, entonces usa la fuerza. Y a lo que usa la fuerza bruta, vamos a decirlo así, entonces la gente se altera más. Entonces, en vez de controlar, lo que hace es acrecentar el problema lo hace más grande, pero lo hace más grande adrede, lo hace grande porque quiere hacerlo, porque quiere que ese problema sea grande, porque de pronto lo utiliza para tener más adeptos. Hay personas que les gusta la confrontación, y el que les gusta la confrontación entonces se va a sentir de alguna manera identificado y va a hacer alarde. Hay personas que hacen alarde de las crisis, de los problemas. Entonces esta es la situación que se está presentando, y eso es lo que dice el gobernador allá, que eso es lo que está pasando. Trump, por su parte, acusa a Newsom, al gobernador, de permitir que California se convierta en un santuario para gente que comete delitos y que son ilegales, y defiende el uso de la Guardia Nacional como herramienta para recuperar el orden. Entonces, Donald Trump acusa al gobernador de California de que protege a personas que están cometiendo delitos y que están ilegales allá en el país. Pero la forma y el momento han sido criticados incluso por algunos sectores republicanos. Algunos sectores republicanos moderados no están de acuerdo ya y temen que la medida socave principios claves del federalismo estadounidense. Recuerde que allá en Estados Unidos los estados tienen su independencia. No son totalmente independientes, no, dependen del gobierno central, pero es un estado federal, porque cada estado tiene su constitución, tiene sus normas, tienen sus leyes, y ellos en ese sentido tienen bastante independencia, cada estado. La acción de Trump se ampara, al menos en la superficie, de la ley de insurrección de 1807, como lo hemos dicho, que le permite al presidente federalizar fuerzas armadas estatales cuando las autoridades locales son incapaces o rehúsan hacer cumplir la ley. No obstante, esta ley ha sido invocada en contadas ocasiones. Pocas veces esta ley que está utilizando ahora Donald Trump para reprimir, que es la palabra, para reprimir, no se ha usado por décadas. La mayoría vinculada a crisis de derechos civiles, que es cuando se ha utilizado. En 1957 se utilizó, como en Little Rock, Arkansas. Esto ocurrió en 1957. O desastres masivos. Para su aplicación válida, para que esto se pueda hacer, reprimir al pueblo con la Guardia Nacional, se requiere demostrar que hay una insurrección real o un impedimento sistemático del orden constitucional. Según varios constitucionalistas, la situación de Los Ángeles no cumple con estos estándares. De hecho, la Corte Suprema de California ya ha expresado en fallos anteriores que la Guardia Nacional depende de la soberanía estatal.
salvo situaciones de conflictos declarada o rebelión. O sea, la Guardia Nacional depende de cada estado, a menos que exista un conflicto verdaderamente de connotación nacional, que sí pasará entonces a formar parte del gobierno central. Si Newsom decide llevar el caso a los tribunales federales, podría argumentar que no hay justificación fáctica para el despliegue militar. Se viola la soberanía estatal organizada por la 10ª enmienda. Se vulnera el derecho constitucional a la protesta pacífica protegido por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. De prosperar esta demanda que pudiera interponer Newsom, el caso podría llegar hasta la Corte Suprema, planteando un precedente crítico sobre el alcance del Poder Ejecutivo en tiempos de crisis social. El despliegue en Los Ángeles no ocurre en el vacío. Forma parte de una escalada más amplia de políticas migratorias radicalizadas desde el inicio del nuevo mandato de Donald Trump. Restricciones de visado a 12 países, deportaciones express, criminalización de ciudades santuario y ahora militarización de la represión interna. Desde organismos como Human Rights Watch y ACLU se ha advertido que esta deriva autoritaria pone en peligro la democracia interna de los Estados Unidos al utilizar las Fuerzas Armadas como herramienta de intimidación política. La confrontación entre Donald Trump y Newsom, el gobernador, es mucho más que una disputa entre dos figuras antagónicas. Representa un choque entre dos modelos de país, uno que apela a la fuerza y al miedo para gobernar y otro que defiende la descentralización, los derechos civiles y la dignidad migrante. Las calles de Los Ángeles se han convertido una vez más en el epicentro de una lucha histórica. ¿Quién tiene la última palabra en una democracia federal? ¿El presidente o los estados? Y la respuesta, como tantas veces en la historia de los Estados Unidos, podría depender de los jueces en el momento que se interpongan demandas y que se haya que tomar una decisión. Estados Unidos se basa en una república federal, lo que significa que los 50 estados tienen soberanía limitada. Como ya les dije, tienen su autonomía, pero tienen también su discrecionalidad, tienen su autonomía, cuentan con sus propias constituciones, tienen sus gobernadores, tienen cortes, supremas cortes, legislaturas y cuerpos de seguridad, tienen guardias, tienen cuerpos armados. Todos los estados tienen sus cuerpos armados, pero están subordinados, obviamente, a la Constitución Federal y al poder del Congreso y la Casa Blanca en materias específicas. La 10ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica establece que todos los poderes no delegados expresamente al gobierno federal quedan reservados a los estados. Esto incluye legislación en salud, educación, seguridad pública local, migración dentro del estado en parte y control de sus fuerzas armadas estatales, como es el caso de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional de California es comandada por el gobernador Gavin Newsom en tiempos normales. Sin embargo, el presidente puede federalizarla bajo ciertas condiciones. Ley de insurrección, que ya dijimos de 1807. El uso de esta ley es polémico y litigable y debe cumplir requisitos estrictos, demostrar que los mecanismos civiles han fallado y que existe amenaza a la Constitución. En el caso de Los Ángeles, Newsom podría argumentar ante un tribunal federal que no se cumplen esas condiciones y que Donald Trump ha abusado del poder y del poder ejecutivo. California tiene autoridad para demandar al gobierno federal, como ya lo ha hecho en temas de cambio climático, leyes migratorias, restricciones al aborto y ahora posiblemente por el uso militar en territorio estatal sin consentimiento del gobernador. California es un estado-nación. Escuchen muy bien, esta palabra dice mucho, explica mucho. California en Estados Unidos es un estado-nación en términos de poder. Es la quinta economía más grande del mundo si fuera un país independiente. Si California fuera un país, que en esencia prácticamente sí lo es la quinta economía más grande del mundo, tiene una población de casi 40 millones de personas, más que muchos países europeos y que muchos países latinoamericanos, creo yo también. Alberga Silicon Valley, Hollywood, las principales universidades y lidera en innovación, cultura y derechos civiles. Por eso decimos que es un estado-nación California. El gobernador de California, Newsom, ha construido su carrera política enfrentando a Donald Trump en defensa de los derechos de los migrantes, en políticas climáticas, en temas de salud pública, en las pandemias y ahora resistiendo una intervención federal que considera inconstitucional. Esto ha convertido a California en el bastión de resistencia institucional y cultural contra la agenda trumpista, tanto dentro como fuera del país. California ha liderado alianzas con otros estados como Nueva York, Illinois, Massachusetts y Washington para compartir recursos legales, resistir decretos federales, impulsar políticas progresistas desde los estados. El apoyo interno también es clave.
La mayoría de la población californiana se opone a Donald Trump. Imagínense ustedes de dónde viene esa posición de Donald Trump contra California. Ya estamos entonces encontrando las bases y los fundamentos principales. La mayoría de la población de California es anti-Donald Trump. Anti-Donald Trump. Y el mismo Donald Trump ha dicho que California, que Los Ángeles, la mayoría de su población es migrante. Es migrante. Y él quiere sacar a los migrantes, entonces quiere sacar a todos. Quiere sacarlos a todos. El apoyo interno también es clave en la mayoría de la población. California se opone a Trump, como lo dijimos, lo que fortalece a Newsom en su postura. Tiene apoyo el gobernador, tiene apoyo de su población. Jurídicamente no es plenamente soberano, obviamente. No hay soberanía total, está limitada por la Constitución Federal, pero tiene herramientas legales y constitucionales para resistir órdenes federales injustificadas, especialmente si hay exceso de poder o violación de los derechos civiles. Políticamente es uno de los contrapesos más fuertes a Donald Trump en todo el país. Tiene peso económico, tiene cultura, mediático y judicial. Puede liderar un frente nacional e internacional en resistencia institucional. En resumen, California no es un país independiente, pero actúa como si lo fuera, cuando los derechos, la dignidad y el orden constitucional están en juego. Y en esta nueva confrontación está dispuesta a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia si es necesario. Desde el punto de vista económico, si California fuera un país independiente, sería la quinta economía más grande del mundo, superando a naciones como India, Reino Unido y Francia. Entonces imagínese usted la importancia que tiene este Estado-nación allá en los Estados Unidos, hoy enfrentado por las políticas de inmigración que está aplicando Donald Trump allá en los Estados Unidos en contra de nuestros hermanos migrantes. Abusando, como lo ha dicho el mismo gobernador Newsom, abusando de su poder. Tiene un PIB superior a 4 billones de dólares. Billones. Tiene un PIB superior a 4 billones de dólares y representa casi el 15% de toda la economía estadounidense. Es sede de las industrias estratégicas globales, tecnología, cultura y entretenimiento. Hollywood está. Agricultura e innovación climática. Con 54 votos electorales, California tiene el mayor peso en el colegio electoral. Su modelo político progresista se ha convertido en referencia nacional e internacional al impulsar energías limpias y metas de carbono cero, legalización del cannabis, protección a migrantes, ciudades santuario, legislación laboral avanzada, protección a trabajadores, salario mínimo elevado. Bajo figuras como Gavin Newsom, Kamala Harris, Nancy Pelosi y Adam Schiff, California se ha convertido en el epicentro político del ala democrática liberal. Es el principal contrapeso narrativo y ejecutivo frente a gobiernos republicanos, especialmente durante la presidencia de Donald Trump. Tiene capacidad para organizar coaliciones interestatales, como ha hecho con Nueva York, Washington, Illinois y otros estados demócratas para resistir políticas federales. Soberanía estatal y garantizada por la Constitución. Según la 10ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, todo poder no delegado al gobierno federal queda reservado a los estados. Esto le otorga a California autoridad plena sobre leyes civiles y penales estatales, educación, salud pública, transporte, seguridad local, control de la Guardia Nacional, excepto cuando se activa a nivel federal, que ahorita fue activado, pero no era necesario. Capacidad para resistir al gobierno federal. California puede litigar contra el gobierno federal cuando considera que éste excede su autoridad o vulnera derechos de sus residentes, como es en el caso de esta persecución y este atropello contra los migrantes, y siendo California un estado de migrantes, que sus ciudadanos son migrantes. Tiene un procurador estatal, Attorney General, que actúa como abogado del Estado ante tribunales federales. Es un ejemplo de resistencia jurídica. Demandas contra la derogación de DACA, litigios ambientales contra EPA de Donald Trump, demandas por separación de familias en la frontera, defensa del derecho al aborto y a la salud reproductiva, y ahora posible demanda por militarización sin consentimiento. California ha firmado acuerdos ambientales, comerciales y tecnológicos con países extranjeros, incluso desafiando la política exterior de Washington. Ejemplo, acuerdo climático con China durante la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París bajo Donald Trump. Aunque la política exterior es competencia federal, California ha actuado como actor internacional utilizando su peso económico y diplomático para marcar agenda. California no tiene soberanía total ni derecho legal a separarse de la Unión. El caso Texas White de 1869 estableció que ningún estado puede sesionarse, pero en la práctica tiene autonomía institucional,
tiene capacidad política de resistencia, tiene peso económico global, tiene herramientas jurídicas para enfrentar al presidente. Pero por eso se dice que California es un estado-nación dentro de Estados Unidos. Es un país, porque actúa como tal cuando sus principios están en juego, especialmente frente a un poder federal que considera abusivo, centralista o autoritario. Los Ángeles, las calles de California ardieron, no solo por el calor político que desató el despliegue militar ordenado por Donald Trump, sino por una pregunta que, aunque parezca radical, comienza a surgir en círculos intelectuales, mediáticos y sociales. ¿Y si California se independiza? Una pregunta bastante polémica. ¿Y si California plantea su independencia? La tensión entre el gobierno estatal y la Casa Blanca ha llegado a un punto crítico. La intervención militar sin consentimiento, las redadas migratorias masivas, la criminalización de ciudades santuario y el discurso federal que estigmatiza a migrantes han colocado al estado más poblado y progresista de la nación en una posición de resistencia casi soberana. Pero, ¿qué tan real es la posibilidad de una secesión californiana? ¿Se trata de una fantasía utópica o de una advertencia legítima ante una ruptura del pacto federal? California no es solo un estado con grandes ciudades, es un proyecto social, económico y político profundamente distinto al modelo que representa Donald Trump, el trumpismo. Acoge a más de 11 millones de inmigrantes. California, muchos de ellos indocumentados, a quienes ofrece protección locales, acceso a salud, educación y defensa legal. Ha declarado oficialmente que es un estado santuario, negándose a colaborar con deportaciones federales en la mayoría de los casos. Su liderazgo político, con figuras como Gavin Newsom, Kamala Harris y Nancy Pelosi, ha sido el principal contrapeso progresista a la política más autoritaria de la era de Donald Trump. El despliegue militar sin consentimiento y la intención de federalizar la Guardia Nacional y la criminalización de los migrantes han sido percibidos no solo como un abuso de poder, sino como una agresión directa al pacto federal. Para muchos, la unión ya está rota en la práctica, aunque no en lo jurídico. La Constitución de los Estados Unidos no permite, en principio, la secesión. La Constitución de Estados Unidos no contempla la secesión como un derecho de los estados. El precedente clave es el caso Texas White 1869, donde la Corte Suprema estableció que la unión es indestructible y que ningún estado puede separarse de forma unilateral. Solo hay dos caminos teóricamente posibles. Primero, una enmienda, que sería la parte legal, que sería la parte de derecho. Pero entonces, esto nos lleva entonces a considerar de que sí pudieran haber posibilidades un tanto remotas, pero que no se pueden descartar de ninguna manera. La primera, como lo dijimos, una enmienda constitucional federal aprobada por el Congreso y ratificada por 3/4 partes de los estados que reconozcan el derecho a la secesión. Y la segunda, una revolución o ruptura unilateral con consecuencias legales y militares impredecibles. Pero entonces surge otra pregunta. ¿Y si lo hace de facto? ¿Y si lo hace de hecho? Movimientos como Yes California han impulsado iniciativas para celebrar referendos de independencia, bajo la idea de que el pueblo californiano debería decidir su destino. Pero incluso si lograra reunir votos suficientes y declarar la independencia de facto, esto generaría un caos. Bloqueo del gobierno federal, congelación de recursos, sanciones internas, posible intervención militar y lo más importante sería considerada una rebelión constitucional, lo cual no está dado ni por el momento no está planteado. La palabra Calexic, California Exit, ha surgido cíclicamente, pero nunca con tanta legitimidad emocional y simbólica como ahora, debido a el quiebre de confianza institucional. El presidente actúa por encima del gobernador, ignora las leyes locales y militariza el territorio estatal sin justificación constitucional clara. La crisis moral del pacto federal. ¿Cómo puede un Estado seguir formando parte de un país donde sus valores fundamentales, pluralismo, migración, inclusión de derechos civiles, están bajo ataque constante? El crecimiento de su poder autónomo, California tiene su propia economía autosostenible, acceso a relaciones cuasi diplomáticas con otros países, capacidad legislativa avanzada, mayoría política estables. Este poder ha llevado a muchos a preguntarse, ¿necesita realmente California a Estados Unidos para subsistir, para existir? ¿O es Estados Unidos quien ya no tolera a California? ¿Puede California independizarse? Legalmente no. Políticamente tampoco hoy, pero simbólicamente ya lo está intentando. La defensa férrea de Gavin Newsom ante las decisiones de Donald Trump no solo es una reacción política, es la expresión de una identidad estatal que ya no se siente representada por Washington. En el fondo,
La pregunta sobre la independencia no es si ocurriría, sino qué tanto puede resistir el pacto federal cuando una de las partes más poderosas ya no cree en él. Y sí, es la verdadera grieta. Es la verdadera grieta que está creciendo silenciosa, pero ferozmente bajo los pies del imperio estadounidense. Gracias por haberme acompañado en esta revisión y en este análisis